Mañana 39 minutos. El tema hoy en Colombia es energía, energía, energía. Y usted lo sabe muy bien, los titulares, la información, las noticias, lo que estamos viviendo en Colombia en las últimas horas y en los últimos días es referente a que no hay agua, que en Bogotá, que toca volver al racionamiento, que el gas vehicular ya no se puede vender como se vendía antes porque toca darle ese gas a las generadoras termoeléctricas para que no perdamos la energía, que eventualmente nos va a tocar importar gas de otros países porque pues el gas ya no está. Y muchos colombianos nos preguntamos qué fue lo que pasó, porque un día éramos el país con mayor recursos hídricos en el mundo y al otro día éramos un país que no tiene agua y un día éramos un país que tenía reservas petroleras y que llegábamos casi a 1 millón de barril de petróleo al día exportado y ahora nada de eso pasa y tenemos problemas con el gas. ¿Qué está pasando? Tenemos crisis en los servicios básicos. Nos atiende hasta ahora el señor ministro de Minas y Energía, el doctor Andrés Camacho Morales. Señor ministro, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Luis Carlos, para ti, para todo el país, la audiencia. Gracias, señor ministro. Tenemos que estar preocupados por la energía en Colombia, señor ministro. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es su diagnóstico? Pues yo creo que el balance que tú presentas nos habla efectivamente de una crisis, pero es la crisis climática. Porque esta situación que se está presentando en Colombia es una situación que se está presentando en el mundo. Justo en este momento estamos en la Semana del Clima en Estados Unidos y es parte de los debates que se están dando, incluso en nuestros vecinos, Ecuador, Venezuela, incluso han tenido dificultades con los recursos, en este caso energéticos, pero tiene que ver con la situación que se está viviendo en el marco del cambio climático y que por supuesto nos impone nuevos retos para poder usar mejor nuestros recursos, el agua, lo que está pasando en Bogotá, pero en general otros recursos energéticos. Nosotros dependemos en un 66% de nuestra matriz energética de agua y justamente la sequía extendida que hemos tenido pues nos pone en vulnerabilidades que afortunadamente hemos logrado gestionar, pero que definitivamente nos muestran la crisis climática de frente. Sí. Señor ministro, ¿cuál de esos fenómenos, el del agua, el del petróleo, cuál de esos es el que más pone en riesgo el suministro energético en nuestro país? Pues como te decía, nuestro sistema energético, nuestra matriz depende un 66% de agua, por eso siempre que tenemos un fenómeno del Niño tenemos vulnerabilidades y parte de la transición energética implica avanzar en diversificar la matriz. Entonces, lo que estamos haciendo de incluir más energía solar, más energía renovable, tiene que ver con eso, porque en las condiciones de sequía precisamente lo que tenemos es sol, y es la posibilidad de aprovechar incluso una ubicación estratégica que tiene Colombia en la zona ecuatorial, en donde tenemos sol todo el año, a diferencia de otros países que tienen estaciones, en fin. Y pues eso es parte de lo que debemos hacer en la transición energética y en la preparación para adaptarnos al cambio climático que ya está ocurriendo. Señor ministro, buenos días. Le quiero preguntar por las particularidades que en Colombia han hecho aún más grave esta crisis climática. Es cierto que ocurre en el planeta, pero vimos, por ejemplo, cómo la semana pasada fue necesario que las comercializadoras de gas incumplieran su suministro a los vehículos para poderlo destinar a la generación térmica. ¿Cómo ve usted esos factores que desde Colombia nos están poniendo en mayores aprietos? Bueno, lo primero, por ejemplo, en temas de gas, pero en general en temas energéticos, el planeamiento es de largo aliento. El planeamiento, las cosas que ocurren en energía deben ser planeadas con 5, 10, 15 años de anticipación. Justamente lo que hoy estamos viendo es una deficiencia en el planeamiento energético en clave de cambio climático. Hoy lo que se vive en el país producto de decisiones anteriores pues nos da cuenta de las medidas que en su momento se adoptaron o de la necesidad de avanzar en otras medidas en planeamiento energético de largo aliento. Y en segundo lugar, el tema de la determinación de Ecopetrol, hay que aclarar que esos son contratos condicionados.
es decir, tienen unas cláusulas y entregan volúmenes de gas siempre y cuando no se requiera para otra demanda esencial. Eso indica o quiere decir que estas empresas comercializadoras, distribuidoras, deben tener otros contratos de aseguramiento que les permitan, en dado caso que Ecopetrol no pueda cumplir, tal como están las cláusulas, pues garantizar que tengan otra fuente para entregar ese gas que están comercializando. Así que hace parte también del mercado y de cómo se deben acondicionar las medidas para que el abastecimiento siempre esté asegurado. Ministro, muy buenos días. Hay algo también de responsabilidad por parte de este gobierno, porque mire, el tema de los proyectos de energía alternativa pues no se han logrado y se fueron de La Guajira porque no se logra el tema de las consultas previas o no se logra llegar a un acuerdo con los indígenas y con las comunidades de esa parte. Entonces es un tema. Se llega con un discurso también anti combustibles fósiles y no más exploración y no más explotación, etcétera, etcétera. Y pues esto en efecto se continúan los contratos que ya están, pero no se siguen nuevos. Hay un tema que no se logra hacer una CREC, no se logra tomar unas medidas y esto lleva también a una crisis en el tema de la energía. Entonces también no hay como una responsabilidad aquí por parte del gobierno de acciones que se han debido tomar en su momento. Pues bueno, qué bien que me haces la pregunta para aclarar cada una de las cosas, porque primero, no es cierto que ninguna empresa se haya ido a La Guajira. Hasta el momento ninguna se ha ido. Solo hay una que ha anunciado un par de proyectos que es Enel, y con esta empresa venimos haciendo... Y los portugueses, ¿no? No, hasta el momento no hay ninguna otra que haya anunciado su determinación de salir, y con Enel venimos trabajando para garantizar una ruta que permita que los proyectos se desarrollen a través de un acuerdo que va en curso y que en su momento el país conocerá. Por otra parte, las consultas previas y el desarrollo de los proyectos, hay que recordar que estos proyectos tenían retrasos de 4 o 5 años y logramos precisamente resolver más de 250 consultas previas. Y en este momento ya está en construcción el mayor habilitante para la transición energética de La Guajira, que es la línea de transmisión colectora. Es decir, que hemos venido avanzando en las consultas previas, los licenciamientos ambientales y en la gran apuesta que tenemos desde este gobierno, que es la transición energética. Y en tercer lugar, temas regulatorios. Nosotros hemos tenido, a pesar de lo que ocurre estructuralmente con la CREC, una discusión sobre el nivel de experticia, hemos venido funcionando y emitido toda la regulación necesaria para pasar el fenómeno del Niño, pero también para la transición energética. Sí, pero ministro, del otro lado hay unas alertas, por ejemplo, de Acolgen, que señala que ustedes no han sido claros, este gobierno, no los gobiernos anteriores, pero obviamente entendiendo que se trata de un asunto estructural, pero que no han sido claros sobre la cantidad de energía que necesitan, los proyectos que necesitan, y que hay una ausencia de los subsidios que el gobierno debe pagar para la generación de energía. ¿Hay falta de planeación? ¿Usted simplemente señala pues que hubo falta de planeación en gobiernos anteriores, pero que en este lo han hecho todo bien? Lo que pasa es que hay que cambiar, modificar el modelo de planeación. Gobiernos anteriores o en el pasado, para no hablar de gobiernos anteriores, el planeamiento ha sido un planeamiento centralizado. Incluso si ustedes revisan dónde están los grandes proyectos de infraestructura energética, se darán cuenta que están especialmente ubicados en la cordillera de los Andes, en nuestras cordilleras, en la región andina, y tenemos grandes regiones del país sin potencial energético aprovechado, empezando por el Caribe, que tiene todo el potencial renovable solar, pero si vemos hay un 60% del país que no tiene proyectos energéticos, y eso nos habla de un modelo de planeamiento que hace falta desarrollar en el país y en el cual estamos dando pasos. Ahora, por otra parte, tenemos la discusión de los subsidios, y esa discusión de los subsidios es general. Hay subsidios de diferentes tipos. En este caso hablamos subsidios de energía eléctrica, y hay unas grandes discusiones que tenemos que ir desarrollando y avanzando para que los subsidios lleguen a quienes deben llegar, y especialmente los subsidios sirvan, por ejemplo, para mitigar estas condiciones y adecuar los sistemas, especialmente residenciales, a las condiciones de cambio climático. Nosotros estamos avanzando en la transformación de estos subsidios en programas como techos solares y otras medidas que permitan garantizar el consumo básico de subsistencia de los hogares colombianos, por ejemplo, en un lugar en donde hemos tenido grandes debates energéticos como es el Caribe colombiano, después de una crisis tarifaria que hemos tenido. Entonces nosotros estamos dando esos pasos de cambio en el sector energético para resolver esos problemas
estructurales. Y ahí pues evidentemente hay debates de lo que hay que hacer. Con Acolgen hemos estado en muchas reuniones, en múltiples debates, y es parte de lo que debemos ir avanzando y las discusiones que debemos ir abordando para mejorar nuestro sistema en el marco de toda esta situación estructural. Ministro, buenos días. Lo saluda William Calderón. ¿Qué tan cerca estamos de un apagón? ¿Y qué está haciendo el gobierno colombiano ante estas alertas de Acolgen para tomar medidas que eviten que lleguemos o a un apagón o a un racionamiento eléctrico? Pues mira, así como en el fenómeno del Niño, que pasamos la etapa más fuerte, más dura, nosotros no tenemos un riesgo de apagón en este momento. Son medidas que ya se vienen adoptando y, como les decía, en temas energéticos hay decisiones estructurales que tienen que tener tiempo. Por ejemplo, preparar todo nuestro parque de generación tiene un periodo de preparación de más de un año. Eso implica que hay que hacer las visitas a todas las plantas de generación del país, verificar que están funcionando bien, garantizar que tengan las fuentes necesarias para producir la energía. Y todo ese proceso se ha venido surtiendo desde hace más de un año. Y existen unas medidas que se han desarrollado a través de lo que llamamos un PMU de energía, que ha funcionado permanentemente y en donde hemos venido adoptando medidas en 5 grandes bloques, desde habilitar que ingresen más proyectos de generación en el país, especialmente renovables. Este año han entrado 34 parques solares a operar en nuestro sistema. Habilitar que otras plantas que pueden entregar algo de excedentes lo puedan hacer en estos momentos que estamos necesitando energía. Hasta medidas regulatorias para habilitar mecanismos que permitan que todos estos proyectos se desarrollen, mantenimientos, operación. Entonces es un gran trabajo que se desarrolla permanentemente en una figura que existe, que es el PMU de energía eléctrica. Y la semana anterior lanzamos el PMU de gas para garantizar también una revisión exhaustiva de lo que está ocurriendo con el gas, porque hay unos fenómenos. La producción del gas no siempre coincide con los contratos de gas que existen firmados, los contratos bilaterales, y estamos verificando por qué se están presentando esos desbalances. Entonces es parte de la revisión permanente que se debe hacer sobre este sector. Señor ministro, ¿cuál es el gran proyecto o el proyecto que usted destacaría más en esta transición energética de su gobierno, del gobierno de la administración de Gustavo Petro y de su cartera? ¿Cuál es el legado energético, uno solo, el que usted diga, este es uno que va a marcar esta administración? Es el programa de comunidades energéticas. Justamente ayer en Canal Institucional se presentaba la historia de uno de estos lugares en Guainía, en el resguardo El Venado, en donde la transición energética implica no solo grandes proyectos de generación, sino la posibilidad de usar la energía a nivel local por organizaciones, comunidades, y permitir que a su vez esos programas de energía comunitaria, de energía asociativa, sean habilitantes, por ejemplo, en un lugar como La Guajira. El gran problema que hemos tenido en el modelo de diálogo con el pueblo guayú durante periodos anteriores fue que, pues evidentemente, el pueblo guayú, al ver grandes proyectos de energía, pero sin tener acceso a la energía, pues presentaban su objeción, y lo que estamos haciendo es habilitar esos dos niveles, los grandes proyectos de infraestructura y de energía en el marco de la transición, pero también soluciones energéticas para las comunidades que en un país como Colombia implican superar la pobreza energética, implican que tengan soluciones energéticas. ¿Y este plan cuántos kilowatts o cómo se mide eso va a generar? Pues esperamos que sea medio giga. En este momento ya están en construcción 1.000 comunidades energéticas en todo el país, y pues está en el marco de lo que en ingeniería se conoce como generación distribuida. Todo lo que hemos hecho precisamente en el planeamiento energético siempre es una generación centralizada, y hoy los recursos energéticos renovables nos permiten avanzar hacia modelos descentralizados de energía. Señor ministro, discúlpenos, hay gente que no entiende como yo. Eso en términos porcentuales, ¿cuánto es de toda la energía del país? En términos de la generación que se está produciendo, puede llegar a ser el 10% del consumo nacional. 10%, ¿y esto es energía de sol? Hay de diferentes tipos. La energía renovable tiene diferentes variantes. Hay energía, por ejemplo, de pequeños aprovechamientos de agua, de energía solar, energía del viento,
Estamos desarrollando también biogás en el país y es parte de todas estas herramientas en un paquete de transición energética. O sea, este paquete de transición energética de la administración Gustavo Petro, que usted dice es el más significativo, ¿va a darle 10% adicional de energía al país? En el consumo de energía del país puede llegar a ese valor. En este momento ya logramos con todos los proyectos de energía renovable llegar a 2 gigavatios de energía renovable, especialmente solar, que representan eso el 10% de nuestra matriz energética, y esperamos llegar a un 30% con los proyectos que se avecinan. Cuando usted dice del consumo, señor ministro, ¿nos puede explicar qué significa eso? Bueno, en unidades nosotros consumimos energía. La energía del país que se consume en un día son cerca de 220 gigavatios hora día. Y la posibilidad de generar con estos proyectos de los que ya están funcionando es de cerca de 20 gigavatios hora día. Sí, o sea, pero eso es, cuando usted dice el consumo, es que ese 10% es que este programa de comunidades va a generar suficiente energía para consumo del 10%. Lo que pasa es que hay otra situación, y es que hay cerca de 1 millón de personas todavía no tiene acceso a la energía en nuestro país. Entonces hay que resolver un problema de acceso. Entonces puede significar ese valor del consumo, pero aumentando para llegar a las personas que hoy no tienen acceso a la energía. Entiendo. ¿Y qué pasa con el 90% del consumo? ¿Qué se está haciendo con eso? ¿O cuál es el plan que tienen ustedes? Pues precisamente lo que te contaba, uno de los avances más grandes que tenemos es la construcción de la línea colectora. La línea colectora es la autopista que va a permitir conectar los parques de generación de La Guajira y del Caribe hacia el sistema interconectado nacional, y allí entonces garantizar que entren en operación todos estos parques, especialmente los eólicos que no han podido entrar a operación por los retrasos de tiempo atrás, y van a ser el habilitante para que más energía pueda ingresar al sistema. Es decir, no solo es generar la energía, sino necesitamos todas las líneas de transmisión para garantizar que esa energía se pueda usar en el sistema interconectado nacional. El avance de la línea colectora es trascendental para que se puedan dar estos proyectos. Sin duda. ¿Y cuánto entraría al sistema una vez esté conectada a La Guajira? El potencial que tenemos en La Guajira puede llegar a 40 gigas. De los proyectos que están en desarrollo, tenemos cerca de 4 gigas en construcción que entrarían en diferentes momentos de acuerdo a los avances constructivos. ¿Y eso en porcentaje es? En lo que tenemos de generación podría llegar a un 30% del consumo nacional. Un 30% del consumo nacional en La Guajira, si eso se conecta bien. ¿Y ese programa de conexión, de mejora de la conexión, en qué consiste, señor ministro? La línea colectora son líneas de transmisión, torres de energía eléctrica que se construyen desde La Guajira hasta conectar con el interior del país para poder entregar esa energía al resto del país. Pero así como esa línea, pues hay otras que se están desarrollando y otra infraestructura necesaria para mejorar la capacidad que tenemos de la energía que estamos solicitando, la energía que requiere el país para avanzar en toda la estrategia de transición energética. Señor ministro, lo escucho con atención y le quiero preguntar si después de este tiempo que usted lleva como ministro ya, viendo el tema por dentro, lidiándolo todos los días, ¿usted cree que fue correcta la decisión de suspender y acabar todos los nuevos proyectos de exploración de petróleo y gas? Decía Juan Ricardo Ortega en estos días, y está publicado en los medios, que Colombia ha perdido la soberanía energética. Estos meses de ministro lo reconfirman a usted en que es correcto no autorizar más de nuevas exploraciones, o lo llevan a recomendarle respetuosamente al señor presidente que modifiquen esa decisión y vuelvan a autorizar nuevos proyectos para que Colombia no tenga fragilidades en el mediano plazo como las que algunos están advirtiendo? Lo que pasa es que esa pregunta parte del hecho de que esa es la solución, y realmente esa no es la solución, porque más contratos no significa mayor reserva, digamos directamente, ni significa que más contratos tengan mayor actividad exploratoria. Lo que nosotros necesitamos es mayor actividad exploratoria,
Nosotros cuando recibimos, y yo recibí esta cartera, teníamos una cantidad de contratos de exploración sin desarrollarse. Es como tenerlo, para que no lo entienda la gente, contratos perezosos, que se les habían entregado áreas de exploración pero que no habían hecho nada. Entonces, no necesariamente tener muchos contratos implica que tengamos la actividad exploratoria necesaria. Y por eso hablamos de eficiencia energética, para garantizar que si se concedió un área, si se consideraron, además son 16 millones de hectáreas concedidas en Colombia para exploración. Y lo que estamos buscando es que esas hectáreas sean usadas para lo que se entregó y le den al país esas reservas que estamos necesitando. Así que la respuesta es esa: necesitamos hacer más eficiente el proceso exploratorio en el país y garantizar que tengamos los recursos energéticos para todo este proceso de adaptación climática que estamos viviendo. Señor ministro, entonces definitivamente no hay planes de mayores construcciones o de grandes represas o de reservorios, de una manera en que, por ejemplo, en las épocas de lluvias podamos acumular más agua y guardarla para las épocas de sequías, que claramente por el cambio climático van a ser más largas. Estamos solamente pensando en la transición energética y en el tema de la energía solar, que pues sí, muy buena y todo eso, pero usted sabe muy bien que una energía solar necesita grandes extensiones de tierra, y esa es una discusión que hay mundial de si realmente termina siendo buena cuando se necesitan tierras que podrían ser cultivadas y usadas en otras cosas para poner paneles solares. No, por eso les decía que los energéticos que tiene el país son muy ricos. Tenemos agua, tenemos sol, tenemos viento, y justamente cuando les contaba que la matriz energética depende especialmente de lo que está ubicado en los Andes, pues lo que estamos haciendo es ubicar los potenciales energéticos en otras regiones del país. Por ejemplo, en el Pacífico colombiano tenemos una de las regiones más lluviosas del mundo, pero no tenemos ningún proceso, ningún proyecto de aprovechamiento del agua que allí tenemos. Y hasta el momento ya hemos identificado cerca de 48 proyectos en el Pacífico colombiano para garantizar que tengamos desarrollo de otros proyectos energéticos que sean incluso complementarios climáticamente. Mientras tenemos en un lugar del país, en una región del país, es probable que tengamos lluvias en otra región del país, y ese es el planeamiento energético hacia el cual debemos avanzar. En el Pacífico tenemos estos 48 proyectos. Hay un proyecto de mucho tiempo en desarrollo, que es el de la hidroeléctrica de López de Micay, y hay unos grandes potenciales existentes en nuestro país para avanzar en ese camino, y es justamente los que estamos haciendo. Ya están en curso los estudios, los análisis, toda la factibilidad para varios de estos proyectos, y así recuperar un potencial energético complementario a lo que ya existe en el país. 7 de la mañana, 2 minutos. Es el señor ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho. Gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. Es usted muy amable.